quién de aquí le gusta bailar? ¿Y a quién le gusta cocinar? Quiero que cierren los ojos por un momento y se imaginen a Benito Juárez. A ese Benito Juárez, el de los billetes, el de las pinturas, el de los libros de texto. Y quiero que se lo imaginen bailando. Quiero que se lo imaginen despeinado, jugando a las cartas, de rodillas enamorando a Margarita Maza. Si pudieron hacerlo, felicidades. Están más cerca de conocer al Benito Juárez real que el que les enseñaron en las escuelas. Y si no pudieron hacerlo, ahora entienden cuál es el problema de cómo enseñamos la historia en las escuelas. El tema es que para mostrar a estos personajes históricos, muchas veces les quitamos todos los sentimientos, su historia, sus momentos vulnerables. Y cuando el maestro o la maestra nos dice, tienes que admirar a esa persona, tienes que ser como él o ella, no podemos. ¿Cómo puedes empatizar con un personaje que no tiene sentimientos, que no tiene corazón o que no tiene alma? Para enseñar a estos personajes los volvemos caricaturas. Nos los imaginamos como si siempre se vistieran igual, siempre se peinaran igual y siempre usaran la misma frase. Todos conmigo. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y no nos sabemos otra frase de Benito Juárez. Y es muy triste, porque estos personajes que elevamos al altar, al final se vuelven sobrehumanos. Y un personaje sobrehumano al final es infrahumano. No tiene nada con lo que nos podamos identificar. Y tenemos, por supuesto, este otro grupo de personajes, que son los villanos. Y estos villanos, a ellos sí se pueden equivocar, ellos sí se pueden enamorar, ellos sí de alguna forma tienen que aceptar las consecuencias de sus actos. Y a la hora de enseñar a estos personajes, no es una frase o una fecha. Generalmente recurrimos a las anécdotas. Y entonces, si yo les digo, cuéntenme una historia de Benito Juárez que no sea él de niño tocando la flauta, cuidando a las ovejas, no saben. Pero si yo les digo, cuéntenme una historia de Carlota, todos sabemos cómo se volvió loca, cómo pensaba que la iban a envenenar, o cómo atacó al Papa para poder tomar chocolate de su copa. Y de alguna forma, estos villanos representan cómo nos gustaría que nos contaran la historia. Esta carnita rica, estas historias que de alguna forma pues nos llaman más la atención y con las que nos podemos identificar muchísimo más. Y entonces, ¿qué pasa con ese pasado? Sentimos una desconexión total. Nos parece lejano, nos parece aburrido, nos parece frío, parece que si le soplamos le sale polvo. Y aquí tenemos una opción muy interesante. Yo leí a los 10 años Yo Claudio y entendí esta parte de humanizar a los personajes, de entender su vida cotidiana, su infancia, su vejez, cómo eran en lo privado, como hijos, como hermanos, como padres, que al final pues es lo que somos todos. Vivimos en un núcleo. Compartimos con otras personas lo que somos. Entonces, lo que entendí de este libro y que luego yo apliqué en mi trabajo es hay que humanizar el pasado. Hay que entender de dónde vienen estos personajes. ¿Por qué piensan así? ¿Por qué sienten así? ¿Por qué llegaron a tomar esas decisiones? Entender su contexto, entender su día a día. Y ahí es donde nosotros, de alguna forma, podemos conectar, podemos empatizar con ellos. A mí me gusta ese Benito Juárez que baila. Por eso escribí Querido Don Benito, porque quería compartir esa experiencia.
A mí también me gusta cocinar. Y ¿no es curioso que cuando nos acercamos por primera vez a Sor Juana, nos hacen leer su poema de Hombres Necios? Y que cuando queremos leer algo más, no lo entendemos. ¿Y qué pasaría si nos contaran, en lugar de eso, que Sor Juana se inspiraba en la cocina, que le gustaba preparar dulces, que tiene un libro de cocina? Y si en lugar de entrar a la obra de Sor Juana por su teatro, por sus poemas, entramos por la sazón, ¿no nos llamaría más la atención? ¿No entenderemos más su vida en el convento? Hay que contarnos la historia de otra forma. Si hay una desconexión con el pasado, hay que preguntarnos cómo van a contar nuestra historia. ¿Vamos a caer dentro de esa falta de empatía? ¿Vamos a quedar reducidos a una frase, a una fecha? Si no empezamos a subsanar esa relación que tenemos con los personajes, que al final son parte de nosotros, y parte de nuestro legado, y parte de nuestra identidad, este error se va a seguir repitiendo. Nosotros tenemos la oportunidad de ser ese puente hacia el futuro, entre las generaciones que vinieron y las generaciones que van a venir. Tenemos que contarnos la historia de otra forma. Al final, la ficción histórica pueden ser novelas, series, telenovelas o películas. Nos ayudan a conocer ese pasado. Ahí podemos ver a los personajes interactuando entre ellos. Podemos ver a estos personajes en su vida cotidiana. Nos gusta, nos atrapa. Corremos a las plataformas cada vez que hay una nueva serie histórica. Y muchas veces nos preguntamos por qué no nos cuentan así la historia. Y es que es la verdad. La historia nos la cuentan tan aburrida que nosotros creemos que la historia es aburrida. No nos damos cuenta que esas personas que nos antecedieron son iguales a nosotros. Cuando yo humanizo personajes en novelas como Yo Díaz o Soy Malintzin, estoy tratando de encontrar esos puntos de relación. ¿Cómo me sentiría yo antes de una batalla? ¿Cómo me sentiría si tuviera que ordenar un fusilamiento? ¿Cómo me sentiría si tuviera que exiliarme después de años de gobierno? Por primera vez me puse en el lugar de estos personajes y ponerme ahí me permitió empatizar con ellos, esté de acuerdo o no, pero yo viví la historia y a mí me gusta al escribir que los lectores puedan vivirla, comerla, beberla, sentirla, que una novela te dé hambre, que te den ganas de visitar un lugar histórico, o que cuando estés de vacaciones digas, ok, ya sé qué pasó aquí, conozco al personaje, me lo puedo imaginar aquí. Otra forma en la que podemos resolver este terrible y penoso asunto es entender la historia que nos rodea. Muchas veces pasamos por una calle que tiene un nombre o una fecha. Vamos a un edificio público que también tiene un nombre. O estamos viendo en las noticias que aparece el Congreso local o federal y vemos nombres escritos con letras de oro. Y muchas veces nos llama la atención y no tenemos la curiosidad de ir a buscar quién es esa persona o por qué hizo algo tan importante que merecía que se le reconociera así. Y a veces esa falta de curiosidad hace que se pierda la historia. Pero ¿qué pasaría si con esta cantidad de información que tenemos ahora, tal cual, entramos a un buscador y ponemos el nombre? Vamos a descubrir a una persona con un legado impresionante, una persona que cumplió sus sueños, una persona que cambió la historia. Vamos a encontrar historias que son parte de nosotros y no lo sabíamos. Y si alguna de estas historias nos emociona lo suficiente, pues hay que compartirla para que no se pierda. Al final, es la forma en cómo vamos a crear este puente hacia el futuro. ¿Qué historia nos queremos contar? ¿La que nos dijeron en el aula? ¿La que vemos en las series?
la que nos emociona o la que nos aburre. A mí me gusta contarme la historia de ese Benito Juárez que baila, de esa Sor Juana que cocina, de ese Porfirio Díaz que era cursi escribiendo cartas de amor, de Malintzin, la primera vez que probó un taco con carne. Eso que al final hace que el pasado esté vivo para nosotros. Esa es la historia que escojo contarme, esta es la historia que escribo para las siguientes generaciones. Y solo falta que ustedes se pregunten, ¿qué historia quieren contarse? Y la respuesta tiene más que ver con el futuro que con el pasado. Muchas gracias.